Hay una preocupación entre todos aquellos que están en el mundo de la tecnología, que excede tal vez a la tecnología, no directamente, no la excede porque la vuelve protagonista, pero es ¿qué vamos a hacer los humanos cuando la tecnología de alguna forma parece que nos vaya a reemplazar? ¿De dónde vamos a ganar nuestros dineros? ¿Cómo nos vamos a mantener? Hay distintas ideas al respecto. Es algo que en el último tiempo, y cuando digo el último tiempo, te digo, en los últimos 5 años, alguien levantó la mano y dijo, oye, esto está empezando a pasar, a pesar que siempre la tecnología de alguna forma asustó al humano en cómo lo debería reemplazar. Eduardo Levi Yeyati, junto con Darío Huth. ¿Qué apellidos, loco? La verdad, Huthik. Ojo, está bien que no haya nadie, pero ojo, no te metas con nosotros. No me meto con ustedes, me solidarizo en la dificultad. Publicaron este libro, Ya nada será como antes, automatizados, en donde en gran parte dispara lo que estábamos contando y ya lo tenemos en línea Eduardo Levi Yeyati. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, bueno, nunca se sabe. Siempre discutimos. Cada vez que viene alguien a la mañana y te dice buenos días, y vos decís, ¿en qué porcentaje de buenos? Claro, si yo te preguntara, de tu buen día, realmente, ¿cuánto en porcentaje es bueno y cuánto hay? Bueno, el día recién empieza, no sabría responder. Ok, lo darías como un 100% de bondad. ¿Cuánta precisión necesitamos para responder eso? ¿No? O sea, uno dice, todo bien, sigamos. Eduardo, ¿cuándo te empezaste a interesar dentro de tu mundo, que es la economía? ¿Cómo íbamos a vivir con todos estos avances tecnológicos? ¿Cuándo empezó a hacerte un ruido que dijiste, che, empecemos a observarlo? Mira, hace 10 años más o menos. Empecé a estudiar el tema del trabajo y me di cuenta que el avance tecnológico estaba acelerándose y cambiando un poco las reglas de juego de los mercados laborales, que miran mucho hacia atrás. Nosotros pensamos en el trabajo y todavía pensamos en la fábrica, en la jornada laboral, en la demarcación, cosas que veíamos en las películas, pero ya casi no hay trabajadores en las fábricas. Y eso ha cambiado mucho a lo largo del tiempo y ahora con las nuevas tecnologías, mucho de lo que nosotros concebíamos como trabajo queda un poco, no sé si obsoleto, pero en vías de extinción. Y eso fue hace como 8 años. Escribí otro libro sobre el mundo del trabajo, pero ahora, cuando quise hacer la nueva edición, me di cuenta que este proceso tecnológico había acelerado muchísimo, sobre todo en el último año y medio. Y tuvimos que reescribir muchas de las cosas que habíamos escrito 5 años atrás. Cuando, Eduardo, uno habla de tiempo atrás o esto está cambiando, siempre estuvimos acostumbrados a procesos de, casi digamos que la unidad podían ser décadas. En los últimos 10 años esto nos ha transformado. Pero ahora estamos viendo que las cosas se transforman a velocidades demasiado grandes. Tanto es así que el otro día, sin ningún tipo de anuncio previo, ni siquiera decir nos ponemos en inversión para construirlo, la gente de Xiaomi inauguró toda una fábrica para hacer todos sus celulares sin que entre un humano. Ni siquiera el pedido de materiales, el Excel para pedir lo que va a usar la fábrica, interviene un humano. Entonces, y apareció esta fábrica. Lo que muestra que estamos en esa vía. Y ahí empieza el susto del humano un poco, ¿no? Es decir, ¿qué va a ser de mí? ¿Tenés? No sé, supongamos una respuesta muy profunda, pero ¿querés tener una respuesta de qué será de mí? Mira, recién ahora creo que la discusión se va a acelerar en serio, sobre todo a partir del shock de ChatGPT del año pasado, porque vos estás hablando de fábricas. Las fábricas han sido automatizadas hace 50 años. Es cierto. Y de hecho China tiene como política de Estado la robotización precisamente porque con la política de un solo hijo se quedó sin trabajadores, diré pocos trabajadores. Entonces, esto es casi como el pasado, esto es casi como mirar por el espejo retrovisor. Lo que está pasando ahora es que con muchas aplicaciones y procesos montados sobre la inteligencia artificial generativa, la del ChatGPT, por ejemplo, vas a reemplazar muchísimos servicios, muchísimos trabajos que no están en la fábrica. Y no te tengo que decir nada sobre el periodismo, hay mucha discusión sobre esto, pero muchísimas otras actividades de servicios que pensabas inmune a la automatización ahora de pronto están en la línea de fuego. Entonces, la pregunta de qué vamos a vivir tiene 2 vías. Una es de qué vamos a vivir económicamente, y ahí hay que empezar a pensar otros mecanismos de redistribución que no pasen por el trabajo remunerado. Y por el otro lado, después, si resolvés ese problema, que es una gran condición, ¿qué vamos a hacer de nuestras vidas, con nuestro ocio? Que es algo que exige un cambio cultural, pero es muy difícil hacer ese cambio cultural si no resuelves el problema de distribución primero.
Hola, Eduardo. Acá Sebastián Davidovsky te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? A ver, cuando se hablaba me acuerdo del futuro del empleo hace unos años, siempre se decía, bueno, hay muchas tareas que son automatizables y pensábamos, lo más fácil era pensar en la cabina de peaje, no sé por qué, o el cajero del supermercado, ¿no? Como que siempre pensábamos, bueno, hace una tarea repetitiva, digamos, le pasa el producto, etcétera. Ahora, me acuerdo, hasta hace 2 años, no sé si alguien te preguntaba qué tenés que estudiar o qué le dirías a tus hijos de estudiar, ¿qué le dirías? Metete en programación, ¿no? Como que es el futuro, buenos salarios, etcétera. Viene el señor de Nvidia y dice, no estudien programación, ya esto lo tenemos solucionado. Bueno, Pregúntenle directamente. Digo, más allá de toda esa discusión, que es una discusión claramente de Estado, salario mínimo, ingreso universal, no sé, digamos, todas esas cosas que van a tener que hacer que el mundo siga creando consumidores, en definitiva. ¿Qué le decís? O sea, ¿qué tendría que hacer alguien hoy, digamos, con sus hijos o pensando en estudiar una carrera, pensando en una salida laboral, por supuesto, ¿no? En decir, bueno, ¿qué voy a trabajar? O sea, ¿en qué voy a ser importante como humano? Primero una salvedad. A ver. De hecho, dos. Con lo último que dijiste. Las TICs eran el trabajo del futuro hace 20 años, ahora son el trabajo del presente. Y eso ya se sabía hace 5 o 10 años. Yo me acuerdo haber escrito eso en el libro que saqué en el 18. Que los coders, los programadores iban a ser los nuevos blue collars, los nuevos trabajadores de cuello azul, de trabajadores fabriles, si querés. Entonces, eso ya se está pasando, pero ya viene pasando hace años. Ahora lo que hay es una movida que reemplaza muchos otros trabajos y sobre todo, y esto cambió muchísimo en el último año, reemplaza a trabajadores intelectuales, porque reemplaza la inteligencia, de altísima calificación. Entonces, antes vos hace 5 años decías, seguía estudiando para competir con la tecnología, y ahora te das cuenta que esa competencia es una carrera perdida, porque la tecnología va a reemplazar también al ingeniero. Entonces vuelve a tu pregunta, bueno, entonces, ¿qué nos queda? Y creo que 2 cosas te diría. El trabajo humano va a seguir quedando. Nosotros, imagínate que tuviéramos un ingreso universal, igual vamos a hacer cosas. Vamos a escribir, vamos a hacer música, vamos a relacionarnos, a cuidar de gente. Un montón de tareas que son humanas van a seguir ahí sin remuneración. Ese es el punto fundamental. Vas a desvincular esas tareas, posiblemente, de la remuneración, del salario. Perdóname, te interrumpí. No, discúlpame que yo me metí. Lo que pasa es que justo, yo creo que una de las cosas que debatimos muy habitualmente en este programa es que siempre creímos que el hombre en el único lugar a lo mejor donde no iba a ser hackeable era en el arte. Y nosotros acá todas las mañanas hacemos una canción que relata el clima, la hacemos todos los días, con distintos tipos de ritmos, cada vez mejor. La verdad que las últimas actualizaciones de Suno ha hecho que ya todas nuestras músicas, esta radio no tiene locutores, esta radio estamos mostrando arte todo el tiempo acá atrás y el arte que estamos mostrando es generativo. Entonces, aún en las cosas hackeables, entonces ahí también hay otro debate como diciendo, bueno, yo puedo seguir como humano haciendo música, ¿no? Un locutor el otro día me decía con muy buen tino, me dice, igual es una opción tuya si vos querés que haya un humano o una inteligencia artificial. Y le digo, creo que todo está cambiando por costos y creo que estamos también como deslumbrados con cómo estamos siendo reemplazados. Nos gusta hacer música con inteligencia artificial porque nos deslumbra, ¿no? Perdón, me estoy corriendo de temas, ¿no? Pero digo, va a ser muy raro seguir siendo humano. No, para. Creo que ese es un punto. Nosotros estamos muchos están en la etapa del embelezamiento con la tecnología. Claro. Pero es una etapa transitoria, ¿sí? Si pensás un poco a futuro, y esto es interesante, nosotros remarcamos mucho eso en el libro, aparte de las posibilidades tecnológicas, vamos a poder tener tecnología que pinte, que componga. Del otro lado está la demanda, esa es la oferta. La tecnología te va a poder ofrecer música artificial, una película hecha toda por inteligencia artificial en base a la semblanza de los actores. Pero después que lo consumas vos es otro tema. Por ejemplo, yo recuerdo haber ido al concierto de Kraftwerk cuando telonearon para Radiohead. Gran concierto. 4 chabones con 4 laptops, ¿sí? Yo estaba ahí, los miraba a los 4 chabones, ni se mueven, ni hablan. Si en un momento esos tipos se iban del escenario, yo me iba también. Entonces, yo quería ver a los tipos. Esos son seres humanos haciendo música. Yo prefiero comprar el original de un pintor menor a comprar una copia de un pintor más caro. Está bien, ¿vos con qué edad, Eduardo? Pero vos con qué edad. Yo no sé si alguien que hoy tiene 14 años sí le da un valor a eso. Te voy a poner un contraejemplo. Y el contraejemplo me pasó a mi hija, que tiene 27.
Me habla de una película que se llama Late Night with the Devil. Se acaba de estrenar hace 3-4 meses. Muy buena, una película de horror retro, en un programa, en un late night show. En la película, primero tuvo muy buena recepción y luego la empezaron a pegar en Letterboxd, la audiencia. Sí, sí. Porque descubrieron que había 4 separadores en la película. Separadores, una cosa marginal, hechos con inteligencia artificial. La gente, los chicos, no querían inteligencia artificial en una película retro. Ahora, vos me decís, esto es científico, no sé, pero yo creo que va a haber, ¿sí?, una demanda por lo hecho por humanos, ¿me entendés? Y cuanto más automatizados estemos, más vamos a querer comer a un restaurante donde está el chef cocinando, en vez de tener un robot chef. Más vamos a querer tener una docente con nuestros chicos, que sea humana, más allá de que se complemente con tecnología. Esa es una conjetura que creo es muy fuerte y que protege de alguna manera algunas actividades humanas. Hola Eduardo, buen día, Dani te saluda. Vos sabés que como humano yo transmití ese show para la radio, el de Kraftwerk con el de Radiohead. Y que miramos y decíamos, y es como estamos nosotros ahora, somos 4 humanos con 4 computadoras vestidos de negro, no de rojo. Me acuerdo, no de rojo, podríamos estar de negro. Había 4 bayos y estaban los 4 ahí paraditos en el escenario. No, yo pensaba, al tiempo que puede mermar el trabajo en fábricas, lo que decías vos hace un rato, lo cual es súper real, yo recuerdo uno de mis hijos me dijo un día que yo no trabajaba, y le dije, ¿por qué? Me dijo, no, vos hablás. Y el concepto de él era el trabajo físico, ¿no? Claro. Hace unos años atrás. Pero digo, como viene esa merma por un lado. Maleducado, a eso le pego un sopapo. ¿Vos proyectás otros roles de trabajo? Digo, que no tengan que ver con lo que estamos haciendo ahora, lo que lo hacen los humanos ahora, en cuanto a la merma de lo que son los trabajos que tenemos ahora. Mira, no sé, la idea esa de que ibas a crear tantos como destruías, creo que es ilusoria. Porque lo que hace la inteligencia artificial es reemplazar el rol del humano. Entonces vos vas a crear nuevos trabajos que también van a ser sustituidos. Claro. Porque si la inteligencia artificial puede pensar como un periodista o como un analista financiero, creas otro trabajo similar, con otro nombre, con otras tareas, y también lo va a hacer la inteligencia artificial. No estás reemplazando el trabajo, estás reemplazando el cerebro humano. Entonces, posiblemente no haya nuevos trabajos y vamos a tener que aprender a desvincular la actividad, la ocupación del salario. Vamos a tener que empezar a vivir de otra cosa y por eso la discusión sobre la discusión que ustedes mencionaron es crucial. Pero no nos olvidemos que los filósofos de la escuela de Atenas o los aristócratas de los 2000 años de civilización occidental nunca trabajaron en su vida. Quiero decir, la idea de que nosotros tenemos que estar la mayor parte del tiempo trabajando por un salario es relativamente reciente. Si resolvés el problema económico, después hay un montón de cosas que puedes hacer con tu tiempo. También puedes pasarla jugando jueguitos o yendo al templo. Quiero decir, hay un montón de actividades. Ese cambio cultural es muy difícil de predecir, pero seguro vamos a llenar el tiempo con algo. Eduardo, ¿qué tal? Polaco Silveira te saluda. Tengo una doble consulta. La primera tiene que ver con esto de que, lo que vos planteabas de la preferencia que puede tener mucha gente en el futuro de las experiencias humanas, que te cocine un chef y no un robot chef. Eso va a ser súper exclusivo, por un lado. Y por otro lado, ¿quiénes van a ser dueños de esa oferta si la mayoría va a estar en manos de la inteligencia artificial, de la tecnología? ¿Quién va a ser propietario? ¿Quiénes van a ser los magnates de esa oferta? Bueno, ahí hay dos preguntas en una. La primera, te diría, no necesariamente va a ser exclusivo si vos podés redistribuir de manera que ese chef no viva de su salario. Te va a cobrar lo que vos estés dispuesto a pagar, pero no necesariamente tiene que ser tan caro. Simplemente, imagínate que vos estás remunerado por otro lado y haces cosas que te gustan hacer, como mucha gente, que ahora las hace en su tiempo libre, miras apresuradamente. Por ahí cobras algo, pero por ahí las haces simplemente una cuestión simbólica, porque te gusta hacerlas. Cosa que sucedió en la historia antes de esta ética protestante a la cual estamos cableados. Ahora, lo que vos decís, lo segundo que preguntas, sí es muy delicado y es parte de lo que está en todos estos nuevos documentos oficiales que han salido en Estados Unidos y en Europa, que es que esta tecnología tiende a la concentración y tiende al monopolio, y eso tiene efectos sobre cuánto pagas a los trabajadores por un lado y cuánto cobras a los usuarios por el otro, y aparte tiene un efecto incluso geopolítico. Son empresas que se han vuelto demasiado grandes para los estados. Es muy difícil lidiar con ellas, muy difícil regularlas y disciplinarlas porque se pueden ir a otro país. Hay un arbitraje en este mundo multipolar entre países que compiten por esa tecnología. Entonces, ese sí es un tema delicado sobre el cual se está actuando ahora, pero la verdad es que no está muy claro cómo regularla.
De hecho, los gobiernos están empezando a estudiar esta nueva tecnología para anticiparse de ella y poder regularla y evitar estos, por ejemplo, estos comportamientos no competitivos. Entonces, el segundo tema es un tema abierto y es uno de los riesgos que marcan los gobiernos hoy, de Europa, de Inglaterra, de Estados Unidos, mirando hacia adelante. Recién ahora se están despabilando con estos grandes modelos de lenguaje. Recién ahora se están dando cuenta que esto se aceleró. ¿Y quién va a dar, Eduardo, ese ingreso universal? O sea, ¿es el Estado? ¿Ya hay alguna...? WorkCoin. Claro. Pero ¿ya hay alguna experiencia de alguien diciendo, mira, yo te sostengo este ingreso universal? A mí me quedé un poco, perdón, hago un paréntesis, que me quedé un poco impactado de esta idea de que trabajar todo el tiempo, trabajar muchas horas es algo relativamente nuevo, digamos, que no existía en sociedades... bueno, había esclavitud también, digo, pero había mucha gente que no trabajaba o que no supo lo que era trabajar. No, o sea, yo no quiero volver a la Grecia clásica, lo que digo es que hay mucha gente que no trabajaba. Claro. La aristocracia, los personajes de las novelas de Jane Austen, que nosotros consumimos, sacan una película cada 3 meses, esos tipos nunca trabajaron. Hacían otras cosas. Pero la pregunta ahí entonces es, más allá de las diferencias que había en esas sociedades, pero ¿quién sostendría hoy? ¿Quién te daría el ingreso universal? ¿Lo darían los estados? ¿En base a qué? ¿A la recaudación? ¿Cómo? Si serían quizás actividades globales, no sé. O sea, estoy pensando en algo que me imagino que debe discutirse mucho más en profundidad. Más o menos. Está discutido el ingreso universal hace mucho que está dando vueltas, tiene siglos de historia, pero no hay ninguna experiencia real. Nadie lo está discutiendo concretamente ahora porque esto es algo para dentro de 20, 30, 40 años. Todavía hay trabajo, todavía en pleno en países como Estados Unidos. Pero si vos te pones a conjeturar, uno debería pensar que parte de la recaudación impositiva mayor, porque está más concentrada, y los sistemas son progresivos, si vos tenés más dinero en pocas manos, la recaudación final es más alta. Entonces, parte de esa recaudación debería redistribuirse, ya sea a través de un cheque o con bienes y servicios públicos, de manera que vos no tengas que pagar tantas cosas para vivir. Pero es muy incipiente esa discusión, y de hecho va a contramano de mucha de esta nueva ola libertaria y antiestado, que de hecho, digamos, está totalmente enfrentada, y surgen contradicciones, como por ejemplo que Elon Musk, que es libertario, defienda el derecho, el ingreso universal, que lo ha hecho muchas veces públicamente. Lo hace porque él entiende que si no tuvieras el ingreso universal, si tenés un montón de consumidores pobres, eso genera una depresión económica. Entonces, aún por su propio interés, contradice su visión, su ideología, pero hay una puja ideológica que todavía no hemos saldado ahí. Entonces, muy difícil empezar a discutir estos temas sin antes entender que son necesarios para mantener el sistema capitalista andando. Creo, Eduardo, y agradeciéndote muchísimo, la verdad que siempre es muy agradable escuchar gente que entiende el tema y con la que se pueda charlar, pero yo creo que, no importa lo que yo crea, digo, mientras estábamos charlando entre todos, veo que mezclamos mundo actual con el mundo pasado, con el mundo que viene, y pedimos que existan iguales reglas, ¿no? Estamos, en un momento dijiste, a los países les preocupa quiénes van a ser estos oligarcas, y yo pienso, concepto de país, o sea, ¿qué va a ser un país? ¿Qué va a ser un Estado en 10 años? ¿No? Ya no lo digo ni en 100, ¿no? Entonces digo, va a ser muy difícil en lo cultural, y creo que es parte de la discusión que tenés en tu libro y lo convierte en interesante, es decir, casi es imposible imaginarse el futuro, cómo va a estar armado. ¿Habrá países? ¿Habrá corporaciones? ¿Importarán los monopolios? ¿El ingreso? En medios hemos intentado durante mucho tiempo ver cómo reemplazamos este contrato de vos mirás gratis y bancás publicidad. O sea, vos ves publicidad y bancás. Y así está armado. Y hace 30 años que no logramos salir de eso. No lo logramos con suscripciones, no lo logramos con... Entonces decimos, los cambios culturales, ¿cómo hacemos para que las cosas sigan funcionando con cambios culturales? Cuando en nuestro propio negocio nos es muy difícil encontrar cómo monetizamos esto cuando ya este contrato se está rompiendo. Entonces digo, qué difícil ver los próximos 10 años. Nosotros en general, naturalmente, el ser humano piensa a partir del presente y lo que hace es proyectar tendencias y le cuesta mucho pensar fuera de la caja. Entonces vos me decís, bueno, ¿cómo hacemos para no perder tantos trabajos? ¿Cómo hacemos para mantener este status quo de alguna forma con modificaciones marginales? Claro. Pero lo cierto es que los cambios, por definición, son impredecibles y sobre todo los cambios culturales, te diría, incluso más que los tecnológicos. Entonces es muy difícil pensar fuera de la caja qué es lo que va a pasar dentro de 20, 30 años. Dicho esto,
el futuro, el escenario futuro va a depender mucho de lo que pensemos fuera de la caja ahora, porque tenemos que prepararnos, adaptarnos para esa transición. Eso está ocurriendo ahora. Y si llegamos tarde, como de hecho estamos llegando tarde al cambio climático, el shock de esta tecnología va a ser mucho más accidental, va a ser mucho más regresivo, mucho más desigual. Entonces, este es el momento de hacer esas preguntas. Entiendo que es difícil pensar fuera del presente, para todos, pero tenemos que forzarnos a pensar en dos tiempos, lo que pasa en los próximos 5 años, lo que pasa en los próximos 25, porque si no van a pasar los 25 y nos van a encontrar en bolas, digamos, no preparados. Bueno, que no estaría tan mal, ¿no? O sea, con máquinas soplantándonos y todos en pelotas no va a estar tan mal. El libro se llama Automatizados, lo pueden conseguir, Vida y Trabajo en Tiempos de Inteligencia Artificial. Eduardo, muchísimas gracias por haber tenido esta charla con nosotros. Gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Bueno, me voy a pegar un tiro y vuelvo, ¿no? No, pará. ¿Te sobra una bala? No, es súper interesante. Nos mandaron solo el libro y lo estamos compartiendo con Sebastián. La verdad que muy interesante. Además, Eduardo lo expresa muy bien, ¿no? Muy claro. Sí, mucha Lo expresa propiedad. muy bien. Qué bueno es tener todas las letras bien ubicadas, ¿no? Sí.